Eh, en estos momentos pues he tenido la intención de hablar un poco del hebreo bíblico y hacer un análisis de algunas palabras de las cuales hemos estudiado y he tenido la intención pues de conocer y el deseo de saber, no porque yo sea un exégeta que conoce a fondo la escritura, no, sencillamente que el estudio de la palabra en hebreo es bastante para mí edificante y que al conocer esta parte de lo que es las escrituras hebreas, pues estamos en la pura realidad de lo que es la verdad, las raíces de las palabras que nosotros comúnmente estamos viendo en español y ahora las observamos. Muchos de nosotros que estudiamos esta parte en hebreo, pues la estamos observando en hebreo. Y de tal manera que no fácilmente nos pueden decir esto dice la palabra de Dios o esto dice el Altísimo y así dice de esta manera, pues no tratamos la manera pues de que no se nos diga, sino que nosotros comprobamos de primera fuente. Cuando les hablo de la fuente primaria, estamos hablando del hebreo bíblico, porque en el hebreo bíblico es que está toda la realidad de lo que es la palabra de Dios. Toda la gente, todos los hermanos, todas las personas en diferentes países del mundo que que creen todavía en Dios, porque fíjense que vivimos en un mundo tan difícil en este tiempo donde todo se ha confundido. El orden generalizado se ha resquebrajado de tal manera que se ha perdido. Los valores morales se han ido abajo. Todo se ha derrumbado. Y las naciones comienzan a volcarse unas contra otras. Primero con palabras, otras ya están a los hechos, con balas, con las armas. Entonces hay un desorden generalizado y mucha gente pues no cree en Dios. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no es que me lo están preguntando, yo sé que aquí en América pues todo se ha descompuesto un poco, pero no en todos los países. Todo se guarda el orden. Por ejemplo, en El Salvador, donde yo resido, en El Salvador hay orden. No se ven las cosas que se ven, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos o en Europa, que han perdido los valores, se han perdido los valores. Entonces, cuando se han perdido los valores, eso quiere decir que las naciones se han enemistado con Dios. O sea, Dios, parece que ellos se han apartado de Dios. No es que Dios se haya apartado de la gente, sino que los hombres han perdido la fe en Dios y se han volcado a la política y a la desmoralización, porque han hecho a su antojo, muchas veces escuchando a las masas, que las masas pues están equivocadas. Eso ya toda la mayoría lo sabe. Y no se les da un tratamiento pues comprensible en cuanto a la moral de lo que Dios dice en la palabra de Dios, porque mucha gente no cree en Dios. Y por eso vemos el desorden en el mundo. Entonces, pero cuando estamos observando estas cosas y nosotros vemos que la palabra profética se está cumpliendo, acuérdense ustedes que en el libro de Daniel está escrito que Daniel le preguntó que cuándo iban a suceder todas estas cosas. Y Dios le dijo a él: sella las palabras de esta profecía, porque estas se van a cumplir, van a tener su exacto cumplimiento hasta el tiempo del fin. Entonces, ahora, en este tiempo, estamos en tiempos del fin. Por eso es que nos damos cuenta de muchas cosas que están escritas en la Biblia, porque en el tiempo del fin es cuando se iba a dar el conocimiento para que entendamos las Escrituras. Bueno, no todas pero una parte de las Escrituras mediante va el cumplimiento de la misma, entonces nos vamos dando cuenta, poco a poco. Y este es un tiempo exclusivamente especial para escudriñar la palabra de Dios
y de lo que está pasando en el mundo. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de nada, ni asuntos religiosos, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de unas palabras que están escritas en la Biblia, en el hebreo bíblico, del cual me dirijo a que ustedes puedan escuchar, puedan oír las palabras que están escritas en el hebreo bíblico, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Estas palabras, pues, como dije antes, están siendo estudiadas y están siendo comprendidas por muchos hombres y mujeres que están estudiando y que todavía creemos en Dios. Nosotros creemos en Dios. Y mientras creamos en Dios, pues estamos con mucha confianza en que Dios nos apartará del mal y que no nos alcanzará. Pero que si todo hombre que se está descuidando en esta parte, apartándose de Dios, sabemos muy bien que el mal puede llegar a alcanzarle. Pero en esta oportunidad pues vamos a estudiar estas palabras que están en la Biblia, que se encuentran en el libro de Apocalipsis, de los cuales escucharán ustedes y verán la escritura, porque voy a mostrárselas en este momento. Fíjense que en el hebreo bíblico ustedes pueden ver en el verso 9, Apocalipsis 6:9. Aquí tenemos el número, verso 9. Comenzando aquí esta palabra, fíjense que aquí dice Fijo et Ahotam Ahamishin Beare Mitahat Lemishbeach et Nashot Aneheragim al Davar a Elohim Beal Asher Nanu et Edutam. En estas escrituras que ustedes pueden observar, lo que el texto dice es que cuando abrió el sexto sello, donde lo tenemos aquí, por aquí está, verso 9, aquí está. Cuando abrió el quinto sello, dice Juan, el discípulo amado, el discípulo que duró más tiempo en el ministerio, el que lo habían llevado preso a la isla de Patmos, allá por el mar Egeo. Entonces este hombre, pues un siervo muy devoto, muy espiritual, él vio que cuando el Mesías abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Eso es lo que está diciendo el texto, este texto. El testimonio que ellos tenían. Aquí tenemos, miren, Et Ahotam. Vamos a hacer un pequeño resumen acá acerca de esto, porque es muy importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan esta parte tan importante, porque es que en realidad pues queremos pues que la palabra de Dios sea escuchada, pero directamente no se refiere porque tenemos que predicar la palabra, yo lo sé, pero lo que estoy observándole y mostrándole a ustedes aquí es algunas palabras de las cuales pues es verídica la expresión en hebreo y lo que quiere decir esta escritura. Fíjense que tenemos una palabra, por ejemplo, de esta manera, miren, vamos a ponerla aquí.
Miren, aquí ustedes ven esta raya, esta es una línea horizontal. Esta línea horizontal pues es un makef, que se dice makef en hebreo. Cuando ustedes pueden observar esta letra, esta es una letra que se llama Aleph. Esta es una Aleph y esta es una Tav. Vamos a remarcarla aquí para que se vea bien. Aleph Tav. Aleph Tav. Aleph Tav, tenemos el makef. Cuando nosotros vemos este makef, esto significa que le vamos a añadir una palabra. Acuérdense que el hebreo se escribe de derecha hacia la izquierda. Entonces le vamos a añadir una palabra a esta escritura. Entonces cuando ustedes ven este makef, eso quiere decir que está en constructo. Constructo significa que tenemos que es algo como el constructo tiene que ver con que la parte teórica, la veracidad de la parte teórica, que no termina en simples palabras, sino que se desarrolla de una manera haciendo propiedad un tema, en este caso una palabra, hacia de dónde procede. ¿De dónde procede esta palabra? Ya vamos a ponerla aquí. Vamos a poner una Ajotam. Ajotam. Miren, Ajotam. ¿Ven la palabra? Ajotam. Ajotam. La palabra aquí, ustedes la pueden observar, está en constructo. Entonces, estamos observando que cuando ustedes observan este Aleph Tav, el Mesías en cierta ocasión dice, y esto nos vamos al Nuevo Testamento, o sea, al Brit Hadashah, Nuevo Pacto, para hablar de esto, porque muchas personas no les gusta tocar el Antiguo Pacto. Esta expresión está en el Antiguo Pacto también, pero aquí vamos a hablar del Nuevo. Estamos hablando de Apocalipsis. Este es el Apocalipsis. El en el Antiguo Pacto significa el Mesías, y en el Nuevo Pacto significa el Mesías también. Pueden ver aquí el et. Este et es Aleph Tav, principio y fin, primero y último. Él dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy la Aleph y la Tav. ¿Quién lo dijo? El Mesías. El Mesías dijo eso. Entonces, aquí estamos observando en este constructo que cuando dice Ajotam, o sea, dice aquí el sello. El sello. Aquí en este texto estamos hablando del quinto sello. Et Ajotam. El sello del Mesías. Aquí tenemos el sello del Mesías. Eso quiere decir que no es otra persona que lo ha puesto, no fue Juan que estaba hablando de eso, sino que fue el Mesías, que por medio del ángel le dijo a Juan que lo transmitiera a las 7 congregaciones de Asia. Entonces Juan, él lo transmitió estas profecías. Entonces, Et Ajotam, el sello del Mesías. Cuando hablamos del sello del Mesías, estamos hablando que es real, que es de él, que no es de otra persona, sino que exclusivamente del Mesías. Entonces, fíjense, tenemos la otra palabra, porque esa palabra que tenemos ahí
Tenemos la otra, por ejemplo, et. Este es et, fíjense, este es al estado y le ponemos aquí el makef. Es otra palabra en constructo. Esta palabra en constructo también la vamos a analizar aquí para que ustedes puedan comprender de qué se trata. Vamos a poner aquí la palabra al Mesías, que haciendo propiedad del Mesías esta palabra, le vamos a poner nafshot. Miren, una nun, esta es una nun, y shot, ven, miren, la palabra es auténtica, la palabra es enviada exclusivamente de parte del Mesías, diciendo en el texto, en el verso 9, esta palabra et nafshot. ¿De qué trata esta palabra? La palabra aquí está diciendo de que estas son almas que murieron, fueron decapitadas y están, según Juan vio en la visión, debajo del altar. Él vio estas almas debajo del altar. ¿Qué les parece? Debajo del altar. Cuando abrió el quinto sello, Juan vio las almas debajo del altar. Et nafshot. Las almas del Mesías. Vamos a ponerlas aquí porque las almas del Mesías. Las almas del Mesías. Fíjense bien en esto, que esto es excelente, esto está bonito, este análisis y esta investigación de estas letras son muy importantes. ¿Para quiénes? Para mí y para ustedes. Nafshot, et nafshot, las almas del Mesías. Mientras aquí arriba dice el sello del Mesías, es porque es uno de los 7 sellos. Los 7 sellos son del Mesías y nadie podía abrir, nadie fue digno, ni podía tampoco, aunque fuera digno una persona fuera del Mesías, no podía abrir tampoco, no la podía abrir porque no tiene las herramientas adecuadas. La llave ahora la tiene el Mesías y Él es el que abre estos sellos, de acuerdo a esta palabra. Fíjense bien. Las almas del Mesías. Y se les dijo a estas personas que estaban aquí, ¿saben por qué estaban solo las almas? Fíjense que estas almas, aquí como están, no tienen cuerpo, porque un alma no tiene cuerpo. Entonces, acuérdense que el apóstol Pablo está hablando de que los creyentes en el Mesías pues tienen que tener, de acuerdo a lo que dice Pablo, lo que dijo él, que nos guardemos, que debemos de guardarnos en todos los aspectos contra el mal, contra el pecado, contra el yo, contra el Satanás, contra todo lo malo. Tenemos que guardarnos para que en aquel día pues nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu esté entero en el día del Mesías, o sea, cuando Él venga. Pero en este texto están las almas del Mesías debajo del altar. Estas no son todas, son una parte, pero estas están sin cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que decir que están sin cuerpo? Porque el alma, algunos dicen que el alma es la sangre. Eso dicen algunos, pero eso no es cierto. El alma
es algo inmaterial, es algo espiritual. ¿Ah? Algo espiritual que solamente lo puede observar Dios. En este caso, el Mesías, porque el Mesías está en el trono, está a la derecha del Padre, como él dijo que se iba, y él está allí. Ahí está él. Entonces, debajo del altar, debajo de donde está el trono, estaban estas almas que van a ser juzgadas. Y se les dieron sendas ropas blancas a esta gente, a estas almas sin cuerpo. Se les dieron ropas blancas y se les dijo que reposen un poco más de tiempo hasta que sus compañeros, sus amigos y otros personajes que va a pasar, van a ser muertos como ellos. Y algunos andan diciendo por ahí que la tribulación, que las iglesias, que la congregación no va a pasar por la tribulación. Pues yo lamento decirles muchos que delante de Dios no hay favoritos. En ningún momento hay favoritos. Aquí todos pasaremos por la misma regla. Nadie sabe cómo va a morir, nadie sabe cómo va a terminar su tiempo, pero lo que sí sabemos es que mucha gente puede ser muerta por disparos de armas de fuego, con arma blanca, o puede ser muerta de una enfermedad, o puede ser muerta de hambre, o puede ser muerta por problemas repentinos que realmente no resiste. Y puede ser muerta por ir corriendo la persecución que se le puede dar a las personas. Una tribulación. Tendréis tribulación de 10 días. Bueno, lo importante en todo esto es que estas personas pues están ahí esperando y estarán un poco de tiempo más. Pero ¿por qué están allí? Más adelantito en el texto dice que por el testimonio. ¿El testimonio de quién? Vamos a ponerlo otra vez aquí, miren. Aquí tenemos otra vez el Ed. Miren, cuando ustedes estén observando este Ed, tengan en cuenta que estamos asegurando que estamos hablando del Mesías. Estamos hablando del Mesías Yeshua. De él estamos hablando. Cuando ponemos este Ed, estamos hablando del Mesías. Y cuando tenemos el Makef aquí, estamos hablando que está en constructo y que esto no termina, esto sigue. O sea que esto no es letra muerta, esto es vivo. Porque la palabra del Altísimo, la Torah y todo lo que es la palabra, que es viva y es la que se hizo carne y murió por nosotros. Y nosotros entonces la hacemos nuestra, esta palabra, para vivirla, para que en aquel día pues Dios sabrá qué será de nosotros. Tenemos la esperanza gloriosa de la salvación. No importa cómo muramos, no tenemos que tenerle miedo a la tribulación, ni tenerle temor a nada, ni a la enfermedad, ni a los problemas políticos, ni a los problemas religiosos, ni a nada. Tengámosle temor a Dios, y luchemos contra nosotros mismos, que es lo que más difícil es, luchar contra nosotros mismos. Miren, entonces tenemos esta palabra aquí que dice, la palabra es, vamos a poner aquí una yin, miren, esta yin, estamos hablando de que ellos murieron por esto, por esta palabra, por el testimonio del Mesías. Por el testimonio del Mesías murieron estas personas que están allí debajo del altar, de las cuales podemos ser alguno de nosotros que muera por esto. Si llegara el momento, no lo sabemos, pero sí.
aunque todos deberíamos fenecer por causa de esto, pero que no todo será así. Claro, todos pasaremos por la misma regla para la salvación, eso sí, pero aquí estamos hablando de el testimonio del Mesías. Testimonio del Mesías. Entonces, cuando se abrió el quinto sello, estaban las almas debajo del altar. Se les dijo que permanecieran un poco más de tiempo allí, y ahí están, esperando, porque mucha gente va a ser muerto por esto. Mucha gente, ellos fueron muertos por el testimonio del Mesías. Estas personas fueron perseguidas, les llegó tribulación a ellas, fueron decapitadas y muchos serán muertos. No sabemos de qué vamos a morir, cómo va a suceder las cosas, pero sí tenemos que tener una esperanza gloriosa en el Mesías que nos salvará. Entonces, si estas personas murieron por el testimonio del Mesías, nosotros podemos también morir por el testimonio del Mesías. Mis amados, mis amigos, siempre creyendo en el Altísimo, en el Mesías, y que estos temas que son maravillosos del hebreo bíblico, no solamente porque lo diga en español, estamos leyendo la palabra del Altísimo en español, pero sí, estas palabras son la raíz, y estas cosas, de estos signos, de estos símbolos, son como el sello de la verdad de lo que está hablando la palabra de Dios, porque esta es la raíz en hebreo de la palabra, de lo que oímos, de lo que leemos y del testimonio del Mesías. Bendiciones, mis amigos, que el Eterno sea con ustedes y pasen un feliz fin de semana. Shalom, shalom.